Mi novia cancelaba planes los miércoles por clases de yoga. Un día fui al lugar y era un bar. No entré, hablé con el gerente, confirmé su rutina y reservé una mesa con su nombre. Para la noche en que llevé a su familia. Llevo casi 2 años con mi novia y hasta hace poco yo juraba que todo estaba bien entre nosotros. No éramos la pareja perfecta, pero teníamos una rutina bastante estable, salíamos los fines de semana, veíamos series juntos, y hablábamos de planes a futuro como cualquier pareja normal. Nunca fui el tipo celoso ni controlador, de hecho siempre he creído que cada quien necesita su espacio, así que cuando ella empezó con lo de las clases de yoga los miércoles en la noche, lo tomé como algo positivo. El problema es que con el tiempo eso empezó a sentirse raro. No fue de un día para otro, fue acumulándose poco a poco. Cada miércoles era intocable, no importaba si surgía algo importante o si queríamos hacer planes con amigos, ella simplemente decía que no podía porque tenía yoga. Al principio me parecía normal, pero luego empecé a notar que no hablaba casi nada de esas clases. Si yo le preguntaba qué tal le había ido, respondía algo genérico, que estuvo bien, que estaba cansada, y ya. Nunca mencionaba a nadie, ni profesores, ni situaciones específicas, nada que sonara real. Hubo un punto en el que intenté acompañarla, más por curiosidad que por otra cosa. Le dije que tal vez me vendría bien hacer algo así también, y ahí fue cuando se puso a la defensiva. Me dijo que era un espacio solo para ella, que necesitaba ese momento a la semana para desconectarse. No quise insistir, pero desde ese momento se me quedó la espina. Un par de semanas después intentamos organizar una cena con unos amigos y el único día que todos podían era miércoles. Cuando se lo mencioné, reaccionó de inmediato diciendo que ese día no podía, que no iba a faltar a su clase. No era la primera vez que rechazaba algo por eso, pero ese día lo dijo con una firmeza que me incomodó. No era una simple actividad más, era como si estuviera protegiendo algo. Ese fue el momento en el que decidí comprobar por mi cuenta qué estaba pasando. No le dije nada, no hice drama, simplemente esperé al siguiente miércoles. Ese día salí del trabajo más temprano y fui directo a la dirección que ella me había dado del supuesto estudio de yoga. Iba con la idea de ver el lugar, tal vez quedarme tranquilo y sentirme un imbécil por haber dudado. Cuando llegué, lo primero que pensé fue que me había equivocado de sitio. No había nada que pareciera un estudio, ni letreros, ni gente con ropa deportiva, ni nada por el estilo. Era un bar. Un bar bastante normal, con música, gente entrando y saliendo, nada que ver con yoga. Me quedé en el carro varios minutos tratando de procesar lo que estaba viendo. Revisé la dirección en el celular más de una vez, pero era esa. No había error. En ese momento no sentí rabia inmediata, fue más como una mezcla de confusión y esa sensación incómoda de darte cuenta de que algo no cuadra en absoluto. No entré. En vez de eso, esperé a que alguien saliera a fumar y terminé hablando con uno de los empleados. Le mostré una foto de mi novia y le pregunté si la conocía. El tipo ni dudó, me dijo que sí, que venía todos los miércoles y que ya era bastante conocida ahí. Incluso mencionó que siempre se sentaba en la misma mesa, como si tuviera su lugar fijo. Cuando le pregunté si venía sola, hizo una pausa y luego dijo que no siempre. No necesitaba que me explicara más. En ese momento ya tenía claro que todo lo del yoga era una mentira. No sabía exactamente hasta qué punto llegaba, pero sí sabía que llevaba meses engañándome en la cara. Y en vez de entrar y armar un escándalo ahí mismo, decidí hacer algo distinto. Le pregunté al mismo tipo si podía reservar esa mesa para el siguiente miércoles con su nombre. Me dijo que sí, que no había problema. También hablé con el gerente y confirmé que efectivamente ella tenía esa rutina fija cada semana. Durante los días siguientes actué completamente normal. Salimos, hablamos, incluso hicimos planes como si nada estuviera pasando. Ella seguía con su vida como siempre, sin sospechar que yo ya sabía todo. Y mientras tanto, yo estaba organizando lo que iba a hacer. El siguiente miércoles invité a sus papás y a su hermana a cenar. Les dije que quería darles una sorpresa y que me ayudaran con algo especial para ella. No les di muchos detalles, pero aceptaron sin problema. Reservé en ese mismo bar, con el nombre de ella, y pedí específicamente la mesa donde siempre se sentaba.
Llegamos antes que ella. Su familia estaba confundida, pero tranquila. Yo solo estaba esperando el momento. A la hora en la que supuestamente estaba en yoga, la vi entrar por la puerta. Y no venía sola. Actualización 1. Pasaron unos días desde esa noche y todavía siento que todo ocurrió muy rápido, aunque en el momento cada segundo se sintió largo como el carajo. Desde que la vi entrar por esa puerta con ese tipo al lado, supe que todo lo que había sospechado no solo era cierto, sino que probablemente se quedaba corto. Ella venía riéndose, hablándole cerca, con esa confianza que no tienes con cualquiera. No era una situación ambigua, no era algo que pudiera interpretarse de distintas formas. Era evidente que había algo ahí. Cuando levantó la mirada y me vio sentado con sus papás y su hermana, se le borró la expresión de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Se quedó completamente quieta por un segundo que pareció eterno, y luego empezó a caminar más lento, como si no supiera si acercarse o salir corriendo. El tipo que venía con ella no entendía nada. Miraba alrededor tratando de ubicar qué estaba pasando, y cuando vio a toda la familia sentada, se le notó la incomodidad de inmediato. Ella llegó a la mesa y nadie dijo nada al principio. Ese silencio fue incómodo para todos, pero necesario. Yo no tenía ninguna intención de armar un espectáculo, y creo que eso fue lo que más le descolocó, porque claramente esperaba que yo explotara. Su mamá fue la primera en romper el silencio preguntando qué hacíamos ahí, diciendo que no entendía nada. Yo le respondí que era una sorpresa para ella, que llevaba tiempo planeándolo. Mientras hablaba, la miraba directamente, y ella no podía sostenerme la mirada más de unos segundos. Empezó a decir que no era lo que parecía, que todo tenía una explicación, pero lo decía de una forma desordenada, como alguien que sabe que está atrapado y no encuentra cómo salir. En ese punto, el tipo preguntó quién era yo. Nadie le respondió de inmediato, y ese vacío solo hizo que la situación se sintiera más pesada. Yo le dije con total calma que era su novio, que llevábamos casi 2 años juntos, y que al parecer los miércoles ella tenía otro tipo de actividades que no incluían yoga. El tipo cambió la cara en ese momento, como si de repente todo encajara para él también, y dio un paso atrás, claramente incómodo con lo que acababa de descubrir. Ella intentó acercarse a mí, incluso quiso tocarme el brazo mientras decía que podíamos hablar en privado, pero me aparté sin hacer un gesto brusco, simplemente no permití el contacto. Le dije que no había nada que hablar en privado, que llevaba meses mintiéndome y que no tenía sentido seguir fingiendo. No levanté la voz en ningún momento, pero cada palabra iba cargada, y eso se notaba. Su papá no decía mucho, pero se le veía la cara de molestia y vergüenza. En un momento le preguntó directamente qué estaba pasando, y ella empezó a decir que no era nada serio, que solo salía a despejarse, que no había pasado nada. Nadie en la mesa se tragó eso. La situación ya era demasiado evidente como para intentar maquillarla. El gerente pasó cerca en un par de ocasiones, claramente pendiente de que no se saliera de control, pero nunca intervino. Todo se mantuvo dentro de un tono incómodo, tenso, pero sin escándalos. Y creo que eso fue lo que más peso tuvo, porque no había gritos que desviaran la atención, no había drama exagerado, solo la realidad expuesta de frente. Después de unos minutos que se sintieron eternos, simplemente decidí que ya había sido suficiente. Saqué dinero, lo dejé sobre la mesa para cubrir lo que fuera necesario, y me levanté sin mirar atrás. Nadie intentó detenerme en ese momento. Ella se quedó ahí, atrapada con su familia y con ese tipo que claramente no sabía ni dónde meterse. Esa misma noche, cuando llegué a mi apartamento, empezaron los mensajes. Primero llamadas, luego textos, luego audios. Todos con el mismo tono desesperado, diciendo que necesitábamos hablar, que yo estaba sacando conclusiones equivocadas, que no había pasado lo que yo creía. No respondía nada. No tenía ganas de escuchar más mentiras ni explicaciones a medias. Al día siguiente siguió insistiendo. Me escribió un mensaje largo tratando de justificar todo, diciendo que se sentía confundida, que no sabía cómo manejar la situación, que no quería perderme. Lo leí completo, pero no contesté. En ese punto ya no era cuestión de aclarar algo, era evidente que había estado jugando a 2 lados durante meses. También me llegaron mensajes de su hermana preguntando qué había pasado exactamente.
No le respondí en ese momento porque no quería entrar en una cadena de explicaciones con toda la familia. Sentía que lo que ocurrió esa noche ya hablaba por sí solo. Ese mismo día tomé la decisión de bloquearla en todo. No fue impulsivo, fue necesario. Sabía que si le daba espacio para seguir hablando, iba a intentar manipular la situación, suavizarla, hacerme dudar. Y honestamente, ya había visto suficiente. Lo más jodido de todo no fue verla con otro tipo. Fue darme cuenta de cuánto tiempo llevaba mintiendo sin que yo lo notara. Meses completos en los que yo pensaba que estaba en una clase, mientras en realidad estaba en ese bar, en esa mesa, con esa rutina que todos ahí conocían menos yo. Esa sensación es la que más pesa, más que la rabia, más que la vergüenza. Es darte cuenta de que mientras tú estabas tranquilo, confiando, alguien estaba armando una doble vida sin el menor problema. Y lo peor es que todavía cree que puede explicarlo. Actualización 2. Pasaron un par de semanas desde todo lo que ocurrió en el bar, y aunque al principio pensé que después de bloquearla todo iba a calmarse rápido, la realidad fue distinta. Los primeros días fueron un bombardeo constante de intentos por parte de ella para comunicarse conmigo por cualquier medio posible. Como la tenía bloqueada en el teléfono y en redes, empezó a usar correos electrónicos, cuentas alternas y hasta números que claramente no eran suyos. Era evidente que no estaba dispuesta a dejarlo así. En uno de esos correos, que terminé leyendo más por curiosidad que por otra cosa, trató de cambiar completamente la narrativa de lo que había pasado. Decía que yo había exagerado todo, que la había humillado frente a su familia sin darle la oportunidad de explicar, y que la situación no era tan grave como yo la estaba pintando. Según ella, ese tipo no era nada importante, solo alguien con quien hablaba porque se sentía estresada, y que nunca pasó nada físico entre ellos. Ese fue el momento en el que entendí que no iba a haber ni una mínima responsabilidad de su parte, solo intentos de acomodar la historia a su favor. Mientras tanto, empezaron a aparecer versiones distintas de lo ocurrido entre nuestro círculo en común. Un amigo me escribió para preguntarme directamente qué había pasado, porque había escuchado que yo había hecho una escena en un restaurante y que la había dejado plantada sin razón. Otro me dijo que ella estaba contando que todo fue un malentendido y que yo había reaccionado de forma impulsiva. Era evidente que estaba tratando de proteger su imagen, aunque para eso tuviera que distorsionar completamente lo que ocurrió. Yo no salía a desmentir nada de inmediato. No tenía ganas de entrar en una guerra de versiones ni de ponerme a convencer a nadie. Pero sí le conté la historia completa a 2 personas de confianza, incluyendo el detalle del lugar, la rutina de los miércoles y lo que el mismo personal del bar había confirmado. No tardó mucho en que esa versión empezara a circular también, y ahí fue cuando la cosa empezó a cambiar. Una de las cosas que más me sorprendió fue que su propio papá me llamó unos días después. No era una llamada cómoda, se notaba desde el inicio que no sabía muy bien cómo abordar la conversación. Me dijo que había estado pensando mucho en lo que pasó esa noche, que no tenía idea de que su hija llevaba meses haciendo eso, y que le daba vergüenza la situación. No intentó justificarla ni minimizar lo ocurrido, más bien todo lo contrario. Me pidió disculpas, no como si fuera responsable directo, sino como alguien que se sentía afectado por lo que había hecho su hija. Esa llamada, aunque rara, fue lo más honesto que recibí de ese lado. También su mamá intentó contactarme, pero en un tono completamente distinto. En lugar de reconocer lo que había pasado, su enfoque fue pedir que hablara con ella, que le diera la oportunidad de explicarse, que no tirara la relación por un error. Me escribió que todos cometemos equivocaciones y que lo importante era cómo se solucionaban. Leí el mensaje completo, pero no respondí. Para mí ya no era un error aislado, era una cadena de decisiones sostenidas durante meses. Por otro lado, también supe más detalles de lo que pasaba en ese bar. No porque yo lo buscara activamente, sino porque uno de los empleados con los que había hablado esa primera noche me escribió por redes después de reconocerme. Me dijo que no quería meterse en problemas, pero que le parecía injusto como ella estaba manejando la historia. Me confirmó que no era algo ocasional, que ella iba prácticamente todos los miércoles, que siempre se sentaba en la misma mesa y que ese tipo no era alguien nuevo. Según él, llevaban tiempo viéndose ahí, hablando, tomando juntos, con una cercanía que no era precisamente casual. Esa información no me sorprendió, pero sí terminó de cerrar cualquier duda que pudiera haber quedado.
No era una situación ambigua ni un malentendido, era una rutina paralela que había construido a espaldas mías durante meses, con la tranquilidad de que yo nunca lo descubriría. Mientras todo esto pasaba, ella seguía intentando acercarse. Un día apareció en mi edificio. No sé cómo logró entrar, probablemente alguien le abrió sin saber, pero cuando tocaron mi puerta y vi que era ella, simplemente no abrí. Se quedó afuera un buen rato, insistiendo, diciendo que necesitábamos hablar cara a cara, que no podía terminar así. Escuché todo desde adentro, sin responder. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque ya no tenía interés en escucharlas. Después de eso, los intentos disminuyeron un poco, pero no desaparecieron del todo. De vez en cuando aparecía un mensaje desde algún medio distinto, siempre con la misma idea de fondo, tratando de convencerme de que no había sido para tanto, de que todo tenía solución. De que yo estaba reaccionando de forma exagerada. Pero lo cierto es que mientras más insistía en minimizarlo, más claro tenía yo que no había nada que rescatar. En paralelo, su versión empezó a perder fuerza. Varias personas que al inicio habían dudado empezaron a notar las inconsistencias. No era difícil darse cuenta de que su historia no cuadraba, sobre todo cuando más de uno sabía que lo del yoga llevaba meses siendo una constante. Poco a poco, la imagen que estaba tratando de mantenerse fue cayendo, no por algo que yo hiciera, sino porque simplemente no se sostenía. Para ese punto, yo ya estaba en otra etapa. No era que todo estuviera superado, pero ya no estaba en ese estado inicial de rabia constante. Más bien era una mezcla de decepción y claridad. Decepción por lo que fue la relación y claridad sobre por qué no tenía sentido seguir ahí. Lo más curioso de todo es que ella seguía convencida de que en algún momento yo iba a ceder, como si todo esto fuera una pelea más que se podía arreglar hablando. Y la verdad es que ya no había nada que hablar, porque lo que rompió todo no fue una sola noche, fue todo lo que ocurrió antes sin que yo lo supiera. Y eso es algo que no se arregla con explicaciones. Actualización final. El tiempo transcurrió sin que ninguno de los dos intentara retomar exactamente el punto donde todo había quedado suspendido. Como si ambos entendieran que regresar a esa conversación implicaba asumir algo que todavía no estaban preparados para nombrar con claridad. Así que optaron por moverse en un terreno más neutro donde las palabras no pesaran tanto. Donde los silencios no exigieran respuestas inmediatas y donde cada gesto pudiera interpretarse de distintas maneras sin necesidad de fijarlo. En una sola intención definitiva, y en ese espacio ambiguo comenzaron a reconstruir una dinámica que, aunque similar a la anterior, ya no era la misma porque ahora estaba atravesada por todo lo que no se decía pero que se sentía en cada pausa ligeramente más larga de lo habitual y en cada mirada que se sostenía un segundo más de lo necesario. Con el paso de los días, esa tensión dejó de ser incómoda y se transformó en una especie de equilibrio inestable que ambos parecían aceptar sin discutirlo. Como si hubieran llegado a un acuerdo tácito en el que ninguno presionaría al otro para definir lo que estaba ocurriendo, pero tampoco se alejarían lo suficiente como para perder lo que habían construido. Y en ese punto las conversaciones empezaron a recuperar una fluidez que no dependía de evitar ciertos temas sino de saber rodearlos, de moverse alrededor de ellos con cuidado, reconociendo su presencia sin necesidad de enfrentarlos directamente, lo que hacía que cada interacción tuviera una carga distinta, menos impulsiva pero más consciente. Como si cada palabra fuera elegida con una intención más precisa. En ese proceso también aparecieron momentos en los que la distancia parecía crecer de manera inesperada, pequeños quiebres en la continuidad que no se explicaban del todo pero que dejaban una sensación difícil de ignorar. Y aunque ninguno de los dos lo señalaba abiertamente, era evidente que ambos los percibían porque después de cada uno de esos episodios había un intento casi imperceptible por restablecer la cercanía. A veces con una conversación más larga de lo habitual, otras veces con un gesto mínimo que servía para confirmar que nada se había roto del todo, y así, entre avances y retrocesos, fueron sosteniendo algo que no tenía una forma definida pero que tampoco era algo pasajero. Con el tiempo, esa forma indefinida empezó a adquirir ciertos patrones que se repetían con suficiente frecuencia como para volverse reconocibles, y en esos patrones había una mezcla de costumbre y elección. Porque aunque muchas cosas surgían de manera natural, también había una intención detrás de mantenerse presentes en la vida del otro, de no dejar que el vínculo se diluyera en la rutina o en las distracciones externas. Y eso implicaba un tipo de compromiso que no necesitaba ser declarado. Para ser real,
un compromiso que se construía a partir de la constancia más que de las palabras, y que se fortalecía precisamente en esos momentos en los que hubiera sido más fácil simplemente dejar de insistir. Sin embargo, esa estabilidad relativa no eliminaba del todo la incertidumbre, porque en el fondo seguía existiendo la pregunta que ninguno formulaba pero que ambos entendían. Y esa pregunta empezaba a hacerse más evidente a medida que el tiempo pasaba sin que nada cambiara de forma clara. Como si la misma continuidad del vínculo estuviera empujándolos lentamente hacia una decisión que no podían postergar indefinidamente, y aunque todavía no había una confrontación directa, se podía percibir que algo estaba acumulándose, una especie de necesidad de definir, de cerrar o de transformar lo que tenían en algo más concreto. Fue en ese punto cuando las dinámicas comenzaron a modificarse de manera más visible, no a través de un cambio abrupto sino mediante pequeñas variaciones que, sumadas, alteraban el ritmo al que estaban acostumbrados. Y esas variaciones se manifestaban en detalles que antes no tenían tanta importancia pero que ahora parecían significativos. Como la forma en que uno respondía al otro o la manera en que ciertos temas empezaban a aparecer con más frecuencia, no de forma explícita pero sí lo suficiente como para que ya no pudieran ignorarse del todo. Y en medio de ese proceso ambos tuvieron que enfrentarse a la posibilidad de que lo que habían estado evitando durante tanto tiempo finalmente requería una respuesta. A medida que esa necesidad se hacía más evidente, también cambiaba la forma en que se relacionaban con lo que sentían, porque ya no era suficiente con sostener la ambigüedad o con moverse dentro de un terreno indefinido, sino que empezaban a surgir momentos en los que la claridad parecía inevitable, momentos en los que las palabras que antes se evitaban comenzaban a insinuarse con mayor fuerza. Y aunque todavía no se pronunciaban de manera directa, ya no podían ocultarse con la misma facilidad. Lo que generaba una tensión distinta, menos difusa pero más concreta, como si finalmente estuvieran acercándose al punto en el que todo lo acumulado tendría que tomar una dirección. En ese contexto, cada interacción adquiría un peso mayor, no porque fuera más intensa en sí misma, sino porque estaba cargada de todo lo que podía desencadenar. Y esa conciencia hacía que ambos se movieran con una mezcla de cautela y determinación, sabiendo que cualquier paso podía cambiar el equilibrio que habían logrado mantener hasta ese momento. Pero también entendiendo que quedarse exactamente donde estaban ya no era una opción sostenible, y así, sin necesidad de un evento específico que marcara un antes y un después, comenzaron a acercarse a un momento en el que la continuidad que habían construido tendría que transformarse en algo distinto, ya fuera para consolidarse o para redefinirse por completo.